Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, compañeros maestros? Bienvenidos a un video más, a su canal, Mi Salón de Clases, en el cual vamos a analizar y a estudiar juntos otro texto más de la guía para la promoción vertical con funciones del director. En esta ocasión vamos a analizar y a descubrir juntos el video La respuesta educativa a la diversidad desde el enfoque de las escuelas inclusivas, una propuesta de investigación. En este caso, los autores son González y Pedro Martín, y este texto fue publicado en la revista de Psicodidáctica en el volumen 10, número 2, en el 2005. Y bueno, vamos a empezar. Les recuerdo que yo soy el maestro Eduardo y estamos estudiando juntos para la promoción vertical. Las palabras clave de este texto son diversidad, escuelas inclusivas, índex, culturas, políticas y prácticas. Contemplar la idea de al alumno que es diferente, mal llamado así, darle otras tareas diferenciadas, valga la redundancia, ya que pues hoy la idea es que todos participen potencializando sus capacidades. La segregación históricamente sufrida, esto pues obviamente habla de que bueno, esto surge, en lo de la inclusión, el tema de inclusión surge pues debido a que los colectivos muy diversos eran segregados incluso en las escuelas. Hablamos de grupos de mujeres, alumnos de clases sociales marginales, estudiantes pertenecientes a minorías étnicas o personas con discapacidad, entre muchas otras situaciones que lo ponen en situación, ponen a estas personas en situación de vulnerabilidad. Así pues, nace la necesidad de plantear un marco teórico común inclusivo y de una escuela para todos. Entonces, aquí, por ejemplo, no vamos a hablar como tal de la estrategia de inclusión que surgió en el 2017, del cual más adelante les voy a dar un referente y les voy a dejar aquí en la caja de descripción, les voy a dejar el link de este documento que hay que leer, por favor, junto con el libro morado, el cual también se utilizó mucho y se utiliza mucho en educación especial, porque es importante que tanto como docentes como directivos conozcamos este marco teórico inclusivo. Entonces, aquí los autores descubren pues que hace falta teoría inclusiva para poder llevarlas a las escuelas, y es lo que se realiza entonces. Bien, aquí entonces dice que los autores, la propuesta que hacen más relevante, está teniendo una mayor repercusión, es la encabezada por Mel Ainscough y Tony Booth. Este texto se centra en esta propuesta, habla de otras, los invito a que lean el texto, habla de otras propuestas de investigación teórica en cuanto a inclusión, pero esta es la que más se menciona. Por ejemplo, habla del Index for Inclusion, Developing Learning and Participation in Schools. Lo que quiere decir es que son materiales que fueron empleados en un proyecto que duró 3 años e implicó a profesores, padres, directivos, investigadores, así como un grupo de personas con necesidades educativas especiales en 22 centros escolares de Inglaterra. Esto se aplicó. Estos autores aplicaron esta investigación, y recuerden que todo lo que hemos estado estudiando, la gran mayoría, son estudios que nacen de las escuelas. Es decir, debemos de tener esa conciencia de saber que mucho de lo que nos traen las reformas educativas, nacen precisamente de estudios que se hacen tanto en las instituciones como los diferentes actores que participan en ella. Ahora bien, respecto a cuáles serían las claves para mejorar la enseñanza, para responder de forma más adecuada a la diversidad, estos autores afirman que un camino mejor es construir aprovechando las buenas prácticas ya existentes en las escuelas. Gestionar y avanzar hacia el cambio es esencialmente aprovechar mejor las habilidades, los recursos y la creatividad ya existentes. Aquí también es importante mencionar que bueno, ellos descubren y se dan cuenta que las diversas reformas que se han hecho desde hace 50 años en este sentido, en cuanto a la inclusión, solo han pues manejado situaciones muy superficiales.
Es decir, digamos que nos han dado la teoría, pero no están realmente enfocadas a lo que tendría que ser la inclusión. Nos dan términos, involucran alumnos, antes eran excluidos y hay nuevos perfiles profesionales, pero no se ha dado una transformación como tal. Entonces, también aquí nos dice que la idea no es que el alumno esté presente en la escuela, que era lo que antes se decía. O sea, somos una escuela inclusiva porque el alumno con capacidades diferentes aquí está en la escuela, pero no participaba. La idea es que participe en la escuela y en la comunidad en la que se encuentra este tipo de alumnos. Y para reducir la exclusión del currículum de la cultura y de la comunidad. ¿Por qué? Porque pues sí se hacía una segregación. Entonces, esto es a lo que se refiere en cuanto a una propuesta de investigación en cuanto a la inclusión, y era lo que ellos descubrían, y esta es la propuesta que ellos nos dan. Ahora bien, aspectos que caracterizan a las escuelas inclusivas. Aquí vamos a poner mucha atención porque estamos hablando de las características que debe de tener una escuela inclusiva, que hoy por hoy, en el marco de la perspectiva de derechos y de la nueva escuela mexicana, y que ha transitado desde el 2010 con la RIEP, hemos logrado caracterizar a las escuelas como inclusivas. Y aquí tenemos que poner mucha atención y no confundir el hecho de que porque tenemos un alumno con necesidades especiales en nuestros centros de trabajo, ya somos escuelas inclusivas, porque esto nace más desde la cultura y las políticas, y también desde la normatividad que lleve la institución. Entonces, nos dice que una escuela inclusiva implica procesos para aumentar la participación de los estudiantes y la reducción de su exclusión. Es decir, ellos van a participar tanto en la cultura como en la currícula, como en la comunidad donde se encuentra la escuela. Entonces, de aquí tenemos que lograr esta participación. Es decir, una escuela inclusiva no puede decir, bueno, este grupo de alumnos con ciertas características van a hacer esto y estos van a hacer otra cosa, porque ahí tú ya estás segregando o estás parcelando, y esto no es correcto. También implica reestructurar la cultura, las políticas y las prácticas de los centros educativos para que puedan atender a la diversidad del alumnado de su localidad. Esto quiere decir que, por ejemplo, las instituciones deben de empezar a cambiar desde la cultura sus políticas para poder empezar a ser una escuela inclusiva. Desde la política y las prácticas podrían ser, por ejemplo, gestionar el uso de rampas, incluir por ejemplo, el trabajo con braille, por decir algunas características. Desde la cultura, empezar a concientizar y sensibilizar a los alumnos de que todos somos iguales y no hay diferencias como tal, independientemente de las características que tengamos como personas. Este es un trabajo que se da desde la escuela y que se refleja hacia la comunidad. También una escuela inclusiva se refiere al aprendizaje y a la participación de todos los estudiantes. En ella participan todos los estudiantes, inclusive aquellos que son vulnerables o que son sujetos de exclusión, y no solo los alumnos con necesidades educativas especiales, que esto también hoy por hoy, compañeros, se daba bastante y se da en las instituciones. Reconocemos como institución que tenemos alumnos con necesidades educativas especiales y se atienden si tienes un equipo de apoyo, y si no, pues el docente junto con el directivo trazan un plan para trabajar con ellos. Pero ¿y los de rezago? ¿Y los vulnerables? Aquellos alumnos que probablemente no tengan una necesidad, pero están en situación de vulnerabilidad. Es aquí cuando la escuela inclusiva se hace cargo de todos. Por eso dicen, todos adentro y nadie afuera. Eso es súper importante. Pero nos hace una aclaración y nos dice, sí, no basta con que lo tengas en la escuela. Yo quiero ver que participa en las actividades, tanto de la escuela como de la comunidad. Y ese es el reto que tenemos las escuelas inclusivas.
También en las escuelas inclusivas habla de una mejora de las escuelas tanto para el personal docente como para el alumnado. Obviamente, cuando tú das iniciativa a las prácticas y a las políticas de tu centro de trabajo como una escuela inclusiva, esto también va a mejorar las condiciones de toda la institución en el personal que labora en ella, porque se supone que la gestión también se va a hacer presente, por ejemplo, en las rampas, en los materiales adecuados, en el acercamiento de las instituciones que te puedan apoyar para poder dar atención a esta diversidad. Muy bien. Continuando, nos dice que las barreras por superar el acceso y la participación de un alumno en particular revela las limitaciones del centro para atender la diversidad del alumnado. Esto es bien importante porque por ejemplo, las acciones que yo llevo a cabo como institución, que llevamos a cabo como institución para atender estos alumnos particularmente, nos va a revelar cuáles son nuestras áreas de oportunidad y de ahí podemos utilizarlo como punto de partida para nosotros poder trazar un plan de trabajo y de atención y de transformación también de cierta manera. Entonces, de ahí es de donde surgen las necesidades que hay que atender para atender a la diversidad. Muy bien. La diversidad no se percibe como un problema a resolver en estas escuelas, no lo vemos como una situación a resolver, sino como una riqueza para apoyar el aprendizaje de todos. Y esto, si lo llevamos al aula y lo llevamos a las instituciones, cuando nosotros vemos y hacemos entender tanto al docente y como directivos, tenemos bien claro que el alumno vulnerable y con necesidades, todos los alumnos tienen capacidades diferentes que nos van a ayudar a enriquecer más el trabajo y que todos desde sus capacidades pueden aportar para construir un aprendizaje. Ese es el reto y dejas de verlo como un problema, sino como una opción o una oportunidad de mejora. Porque también tengamos en cuenta que cuando nosotros le damos un adjetivo negativo a la situación, pues nos cuesta más trabajo también darle solución, porque lo estamos viendo como algo que no es favorable. Y yo creo que aquí es cambiar un poco la visión y la perspectiva que tenemos con respecto a la vulnerabilidad y en cuanto a la diversidad que existe en nuestras instituciones. Y finalmente, la inclusión se refiere al refuerzo mutuo de las relaciones entre los centros escolares y sus comunidades. Esto es básico. La escuela inclusiva debe de impactar en sus docentes, en los alumnos, pero debe de tener bien estrechos los lazos con la comunidad, porque recuerden que en el anterior video hablábamos de que entre más nos apoyemos de la comunidad y más la institución se haga de la comunidad, pues mayores beneficios va a tener de participación. Obviamente que esto no lo podemos hacer solos. Como institución requerimos del apoyo de la comunidad, ya sea familias, ya sea instituciones que están alrededor de la propia escuela, ya sea fundaciones, pero lo importante es hacer equipo de trabajo y poder convertirnos en una escuela realmente inclusiva. Por eso les digo que este tema es interesante, porque la inclusión se puede malinterpretar como decir, aquí tengo los alumnos con necesidades educativas especiales y ya soy una escuela inclusiva porque pusimos una rampa. Pero si tus prácticas, tus políticas, tu cultura, tu visión y tus actitudes de todo el personal y de todos los integrantes de la escuela no son con una realmente convicción a la inclusión, pues ahí es donde empieza el problema. Si lo vemos desde el punto de vista del aula, imagínate que eres un directivo que vas a hacer una visita áulica y te das cuenta que, por ejemplo, el alumno que no trae materiales porque tiene problemas económicos en su casa, pues el maestro lo pone a hacer un dibujo a lápiz con lo que tiene, o lo pone a hacer la tarea de matemáticas que no llevó. Ahí estamos transgrediendo un derecho del alumno, estamos excluyendo al alumno, haciendo lo contrario de lo que dice esta política de inclusión. ¿Por qué? Porque ese alumno puede tener capacidades que le pueden ayudar nos pueden ayudar a integrarlo al trabajo a pesar de que no trajo el material. Y nosotros como docentes y yo como directivo observador tengo que capacitar y tengo que apoyar
y dialogar con mi docente para poder buscar la estrategia que mejor se adapte y logre la inclusión de estos alumnos. Hablamos que el alumno no tiene una necesidad, pero sí está en situación de vulnerabilidad y siempre te va a preguntar. La pregunta que nos hacen cuando somos docentes y tenemos alguna visita es: ¿tú qué estás haciendo por estos alumnos? Entonces, hoy por hoy no es posible relegar o rezagar a estos alumnos y ponerlos a hacer otra cosa. Que se dan en las instituciones, se dan, pero vamos en una transformación hacia lograr entender. Y como ya lo vimos en todos estos videos que hemos estado haciendo y que me han acompañado, hemos visto que la grandeza radica en la capacitación. Y ya sabemos que la capacitación, muchas de las ocasiones, lo que es la capacitación no viene o no está contextualizada. Entonces la capacitación se da en el centro. Tanto como docentes y como directivos vamos a descubrir que esa capacitación la vamos a vivir y la vamos a experimentar en el centro de trabajo. Ahora bien, vamos a hablar del desarrollo de las escuelas inclusivas. Cómo es que se desarrollan estas escuelas y cómo fueron transformándose, cómo fue el avance que ellas tuvieron. Bien, primero nos habla de un proceso en el cual obviamente hablamos de transformar o aplicar en la institución políticas enfocadas a la inclusión. Posteriormente también nos habla de llevar a cabo prácticas educativas inclusivas que nos permitan integrar a todos los integrantes a la participación escolar. También nos habla de que hay que desarrollar una cultura organizativa siempre con una disposición a la inclusión. Y finalmente, esto nos va a llevar a un proceso oscilatorio en el que siempre van a estar interrelacionándose estas tres dimensiones: las políticas de inclusión, las prácticas educativas de inclusión y las culturas organizativas de inclusión. Como base vamos a tener un desarrollo de cultura inclusiva. Si nosotros llevamos a cabo este proceso en nuestras instituciones y movilizamos a todos aquellos actores en estas tres dimensiones, vamos a tener la base, que es el desarrollo de culturas inclusivas, y el corazón va a ser, ¿qué creen?, el cambio cultural. Obviamente esto es un esquema que se dice fácil, pero requiere una transformación y requiere de, obviamente, un proyecto bien trazado, con metas establecidas, con propósitos y con estrategias que permitan poco a poco ir cambiando todas estas visiones hacia un real cambio cultural. Pero en sí es lo que nos habla, así se desarrolla una escuela inclusiva. Este es el proceso de estas tres dimensiones. Y vamos a hablar por separado de cada una de estas dimensiones. Por ejemplo, la primera dimensión es las culturas inclusivas. En este caso, en esta dimensión, que son las anteriores que vimos, que van en un proceso cíclico, tendría dos secciones. Y los autores ya mencionados hablan de que en primer lugar, pues va a haber una construcción de la comunidad que acepte, que apoye y que potencie los mejores resultados para todos. Y en segundo lugar, el establecimiento de valores inclusivos compartidos y que involucren a la dirección, al profesorado, así como a los estudiantes y a los padres. Los principios y valores guiarán las decisiones sobre políticas y prácticas educativas. Entonces, para yo poder crear una cultura inclusiva, primero necesito construir una comunidad, hacer comunidad, y a esta comunidad dotarla de una escala de valores, siempre con una visión inclusiva. Fíjense cómo nos pone de base el crear esta cultura y cómo debemos de involucrar a todos los actores que intervienen en las instituciones escolares para poder nosotros, ya ahora sí, esta va a ser como digamos nuestra visión. Esta va a ser nuestro lema, el ser inclusivos, y nuestra base o nuestro fundamento son estos valores, pero todos deben de tener la misma visión inclusiva. La segunda dimensión sería entonces, es la de producir políticas inclusivas, que era lo que yo les decía. Aquí se complementan o se consideran dos secciones. La primera sería el desarrollo de la escuela para todos,
lo que significa que todos, tanto los alumnos como los maestros, participen de manera activa desde que entran a las instituciones. Al hablar de escuela para todos es que todos vamos a participar. Entonces ya debemos dejar de lado el hecho de que el maestro ejecuta, el alumno ejecuta y el maestro solamente dirige. No, el maestro también ya se hace partícipe. La segunda también que se considera es la organización de los apoyos para dar respuesta a la diversidad. En este caso, como modelo de apoyo, Parrilla, el autor denomina, por ejemplo, apoyo curricular. Por ejemplo, ¿cuáles serían estas características de este apoyo? Estos apoyos que vamos nosotros a gestionar para poder dar respuesta a la diversidad. Pues primero que nada, estar dirigido a todas las instituciones escolares, no hacia un alumno o profesor concreto. El apoyo no puede ir a una sola persona. El apoyo se va a hacer extensivo para todos. En segundo término, también el objeto del apoyo es adaptar el currículum escolar, no el diseño de programas individuales. Finalmente, dicho apoyo tendría lugar en una relación de colaboración entre iguales, más que en una confrontación entre experto y profesor que pide consejos. Fíjense bien, aquí habla de un trabajo colaborativo y nos dice que vamos a adaptar la currícula a esta diversidad de la institución. Entonces, aquí, por ejemplo, hay un poquito de discrepancia porque la gran mayoría de nosotros como docentes hacemos las adaptaciones curriculares o bien ajustes razonables, nuevo término de ahora de la nueva escuela mexicana, y bien también tenemos que entender que muchas de las veces malentendemos este término en el que nosotros decimos a estos alumnos hacen esto porque tienen estas características y los demás alumnos que están en un nivel en desarrollo o ya desarrollado van a hacer esta actividad. Ahí nosotros no estamos siendo inclusivos. Aquí lo que tenemos que hacer es nosotros adaptar el currículum para que todos los alumnos estén trabajando lo mismo, pero que cada alumno tenga acceso a la currículum desde sus capacidades, que es muy diferente a que hagan cosas diferentes, porque todos están trabajando lo mismo. Entonces sí se requiere una capacitación y obviamente, ¿quién creen que tiene que tener la capacidad para poder llevar a cabo esta estrategia y poder capacitar a los docentes? Pues es el directivo. Entonces el directivo es el que tiene que tener bien claro cómo va a ayudar a sus docentes para que su planeación se convierta en una planeación universal y no tenga que llevar a cabo estas adaptaciones curriculares que cuando son mal manejadas, no estoy diciendo que está mal, cuando son mal manejadas tienden a excluir y no a incluir. Aquí nos habla entonces de que es importante dentro de nuestras políticas inclusivas en nuestras instituciones tomar en cuenta estas dos etapas también. La tercera dimensión entonces nos habla de desarrollar prácticas inclusivas y estas van a ser el reflejo de las culturas y políticas inclusivas de la escuela, van a ser el reflejo de lo que ya trabajamos en la primera y en la segunda dimensión. Aquí vamos a hablar entonces de ejecutar el aprendizaje. Los estudiantes son estimulados a implicarse en todos los aspectos de su educación, la cual se extiende también a sus experiencias fuera de la escuela. Fíjense qué interesante, no estamos parcelando, no estamos excluyendo, al contrario, todos participan. Y otro aspecto también es que la capacidad para movilizar los recursos. El profesorado es capaz de detectar los recursos materiales y personales que pueden ser utilizados como apoyo para el aprendizaje y la participación de todos los alumnos. Y esto también es bien importante. ¿Por qué? Porque no solamente voy a echar mano de materiales que tengo yo a la mano, pueden ser didácticos, sino también de material humano. En cuanto más material humano o personal humano yo acerque a las instituciones para apoyarme a atender la diversidad, háblese de psicólogos, maestro de apoyo, trabajo social, entre más involucrado tenga yo. Y obviamente desde el aula, pues los materiales, ¿verdad? Poder nosotros tenerle el acceso al alumno para poder llevar a cabo esto. Por ejemplo, desde el aula
como directivo podemos sugerir que a los alumnos que se encuentran en un nivel diferente de desarrollo de un proceso, por ejemplo en matemáticas, tener disponible al maestro el uso de ábacos, de cuentas, para que todos estén trabajando la multiplicación, pero que estos alumnos se apoyen de material concreto porque aún no están en el desarrollo del aprendizaje. Mientras que los demás ya lo están y pueden convertirse en un referente para los demás. Pero aquí estamos siendo inclusivos porque los alumnos todos están trabajando lo mismo desde sus capacidades. ¿Bien? Ok. Ahora bien, continuando con la presentación, vamos a hablar de principales líneas o trabajos de investigación en torno a la diversidad. Bueno, aquí nos habla de que la propuesta de investigación de estos autores la plantean en base a estas siguientes hipótesis o interrogantes que ellos encuentran. Y pues bueno, más que hipótesis también son situaciones. Y en base a esto ellos y realizaron su propuesta. El estudio dio a conocer que bueno, que los alumnos realmente, estos alumnos de vulnerabilidad, no estaban presentando realmente verdaderos cambios en una línea inclusiva. Hablamos de alumnos que son diversos en capacidades, en cultura, en su etnia, en su religión, incluso hoy en día en preferencias sexuales, pues no estaban realmente trabajando dentro del ámbito escolar desde una línea inclusiva. También ellos hicieron el hallazgo de que el proceso para integrarse, realmente una visión inclusiva solamente era adicionar nuevos alumnos, nuevos términos, nuevos profesionales, pero como tal no se daba una realmente transformación a un proceso de inclusión auténtico, que muchas veces se da, o sea, solamente agregan nuevos términos, los manejamos, pero a la práctica es muy diferente. Otro hallazgo que hicieron fue el proceso de integración. Ellos dicen que los cambios solamente afectaban a los profesores que vivían o vivenciaban la situación de tener que ser inclusivos dentro de las instituciones, pero que como tal no impactaba a toda la institución. Solamente aquellos docentes que les había tocado vivir o trabajar con alumnos con situaciones pues de vulnerabilidad, que la realidad todos lo hacemos, pero no todos observamos esto. Otra de las importantes hipótesis que ellos hacen es que nos dice que realmente el centro de trabajo no se transforma auténticamente. ¿Por qué? Porque no llevan a cabo un plan integral de intervención directamente dirigido a lograr los objetivos de inclusión. Es decir, ni siquiera lo cuentan a lo mejor con este plan de acción. ¿Por qué? Porque no han detectado esta diversidad. También ellos encontraron que el conocimiento necesario para enseñar a todos los alumnos, incluidos los de diversidad, existen ya en todos los profesores o debe ser objeto de una mayor profesionalización. Ellos dicen que ya hoy en día debe de existir dentro de la profesionalización, o que ya existe este manejo de la inclusión como tal. Sí, ya es conocimiento de todos, solamente que las políticas de la educación a veces no lo generan. También nos hablan y nos dice que la práctica profesional de los profesores, en la medida que a lo largo de la investigación va siendo conocida e identificada, servirá por sí misma para un cambio en los modelos de actuación. Entonces nos habla de que vamos todavía en un proceso. En ese entonces estaba iniciando el proceso. Hoy en día yo considero que ya somos más conocedores de estos temas y que ya estamos más empapados porque hemos transitado por una línea de trabajo que nos ha permitido integrar y no segregar a esta diversidad en las instituciones, y día con día el docente pues tiene que estar más y más capacitado y más preparado para poder aplicar estrategias de inclusión, ¿verdad? Ahora bien, el punto 4.2 nos habla de la metodología de la investigación, cómo se llevó a cabo esta investigación. Aquí nos habla de el autor Mel Ainscough, que les digo que es la propuesta de estos dos autores, uno de ellos es él, y dice que apostamos por este trabajo por una forma determinada de investigación cuantitativa y cualitativa,
cuyo objetivo sería mejorar la práctica y la comprensión de la realidad a través de una combinación de reflexión sistemática e innovación estratégica. Este autor apuesta por la investigación participativa. Dicho enfoque pone el acento sobre todo en el valor de los procesos del grupo y en el uso de diferentes métodos para registrar la información. Entonces, la metodología que proponen estos autores viene desde un enfoque de participación, pero también utilizan la observación directa y entrevistas a profesores. Dichas entrevistas serán analizadas mediante el programa NUDIST de análisis cualitativo. En este caso, este programa NUDIST lo que hace es que analiza todo el resultado de estas entrevistas y de todas las evidencias que arrojan para poder determinar cualitativamente en dónde se encuentra la situación. Esto fue lo que la investigación hizo en estas instituciones. Acuérdense que estamos hablando de un estudio que se hizo en unas escuelas. Entonces, esto fue la metodología que ellos utilizaron. Siempre va a ser mediante entrevistas directa y la observación también del proceso. Esta triangulación metodológica, hablamos entonces de cuestionario, observación y entrevista, proporcionó el necesario rigor en la recogida de datos y en cualquier caso obligó a afinar y a pulir los resultados conseguidos a través de cada uno de los instrumentos metodológicos utilizados. Es decir, este procedimiento que se llevó a cabo, esta metodología dentro de estas instituciones permite entonces ver qué se está haciendo mal, qué sí se está haciendo, qué no se está haciendo, desde la observación y las entrevistas para poder lograr o implementar una mejora en el tema de inclusión. Esto es a modo de información solamente. Ahora bien, ¿qué instrumento de investigación se utilizó? Este instrumento viene en, ahorita les voy a decir, se llama INDEX, se utiliza en las escuelas inclusivas y es una guía para la evaluación y mejora de la educación inclusiva. Index for Inclusion, que fue generado por Booth y Anscough en el 2002. El INDEX como instrumento de análisis y evaluación se compone de dimensiones, secciones, indicadores y preguntas. Ojo, el INDEX, compañeros, esto hay que grabárnoslo o tenerlo bien en cuenta. Estoy casi seguro que puede llegar a venir en el proceso en el instrumento de evaluación que vamos a llevar a cabo. ¿Por qué? Porque el INDEX aparece en el texto de aprendizajes claves para la educación integral en la estrategia de equidad e inclusión en la educación básica para alumnos con discapacidad, aptitudes sobresalientes y dificultades severas de aprendizaje, conducta o comunicación. Fíjense, entonces los invito a que le den una leída a este texto para que se empapen un poco más acerca de lo que es el INDEX y bueno, en general del todo el panorama que nos marca, y ahí nos pone bien, nos define bien cuál es la estrategia que debemos de llevar a cabo con estos alumnos que son vulnerables, ya no solo de los alumnos con necesidades educativas especiales. Entonces, bueno, anótele ahí, el INDEX es importante y aquí está el libro. Les voy a dejar el link en la caja de descripción para que vayan al texto. Y bueno, el INDEX es un instrumento de análisis que se compone de dimensiones, secciones, indicadores y preguntas. Tiene la dimensión A, crear culturas inclusivas. Vienen estas secciones, construir comunidad, establecer valores inclusivos. ¿A qué le recuerda? A lo que vimos anteriormente. La dimensión B, elaborar políticas inclusivas, desarrollar una escuela para todos y organizar la atención a la diversidad. Fíjense cómo ya lo habíamos visto también. Y la dimensión C, desarrollar prácticas inclusivas, que son el reflejo de las dos anteriores, orquestar el proceso de aprendizaje y movilizar recursos. A su vez, cada sección engloba una serie de indicadores y estos se desarrollan a través de una serie de preguntas. Entonces, el INDEX es un instrumento, compañeros, que se debe de aplicar en las instituciones para analizar y evaluar cómo se encuentra mi escuela y cómo en base a eso puedo empezar yo a generar esta cultura de inclusión. Entonces aquí como directivos debemos de conocer muy bien
cómo se maneja y cómo se aplica este instrumento. Como les digo, viene el Plan y Programa 2017 y es importante que lo conozcamos. Para el procedimiento de esta investigación, los autores Booth y Anscombe lo que hicieron fue una adaptación del índice en 6 fases para poder pues hacer suya la investigación, y de esta manera ellos lo desarrollaron. La primera fase, pues creación del grupo coordinador. Ellos proponen que se forme un grupo coordinador, construir un equipo de trabajo en el cual lo vamos a llamar grupo coordinador. Tiene la responsabilidad de reunir conocimientos sobre el centro provenientes de todos los miembros de la comunidad escolar. También proponen que en el mismo deben de reflejarse las diferencias étnicas o de género existentes. Obviamente tiene que ser un grupo inclusivo, no va a ser nada exclusivo, y ellos proponen que pudieran ser, por ejemplo, jefes de estudio, coordinador de ciclo, tutor o tutores de aula donde haya algún caso de diversidad, y orientador o profesional de apoyo. En el caso de la fase B, sería que es la segunda fase, la indagación sobre la escuela, el ciclo o el aula. El grupo coordinador deberá contrastar sus concepciones de diversidad, sus experiencias con alumnos de diversidad de cara a abordar la siguiente fase. Entonces aquí pues ya se hace una indagación, se comparten las ideas para pasar a la tercera fase, que es precisar el campo de investigación que vamos a investigar. Se trata de acordar dentro del grupo coordinador cuál o cuáles son las etapas o ciclos que se consideran de mayor interés, por el mayor número de alumnos de diversidad, por la especial problemática de la etapa o por lo reciente de su implantación en el centro de trabajo, para ser estudiados en la investigación. Entonces aquí ya determinamos que vamos a investigar en base a estos indicadores o a otros que se nos vayan presentando. La cuarta fase se hace la recogida de la información, y aquí mediante instrumentos como cuestionarios. En su índice, por ejemplo, desde el índice presentan una batería de cuestionarios adaptados para ser respondidos por el profesorado, los padres o los alumnos. Esto, nuevamente les digo que en el texto de inclusión de la nuevo modelo educativo viene guías de observación, grabación en videos o audio de clases o sesiones individuales. Esto también es bien importante. Documentos del centro, el proyecto educativo de centro, el proyecto curricular del centro, así como los borradores, actas, notas de reunión, etcétera. Todos aquellos instrumentos. Aquí la bitácora del docente también podía incluirse. Las reflexiones personales del profesorado, diarios o notas, que era lo que yo les decía, o los itinerarios profesionales. Para poder recoger la información, pues obviamente debemos de tener todas estas evidencias. La quinta fase sería el análisis de la información. Ok, ya identifiqué, precisé qué voy a hacer, ya analicé y obtuve las evidencias, ahora voy a analizar esta información. Los autores proponen un análisis informático, desde los textos recogidos mediante el programa NUDIST, los datos cuantitativos, su exploración, que se llevará a cabo mediante el programa SPSS, y aquí pues sí, investigación. El programa NUDIST es un programa informático que permite manejar, organizar y realizar procesos de investigación en los que se manejan datos cualitativos de carácter textual, producto de entrevistas, observaciones, documentos históricos o literarios, notas de campo, noticias de periódicos, etcétera. Este programa lo tendríamos que descargar y tener en cuenta como directivos para poder nosotros tener todo este análisis informático. Y el otro programa que menciona acá arriba, el SPSS, es un software popular entre los usuarios de Windows. Es utilizado para realizar la captura y análisis de datos para crear tablas gráficas con data compleja. Entonces, aquí ya nos da dos opciones de programas de computadora que nos pueden servir para analizar. El primero es para poder organizar toda la información, y el segundo es para poder graficar, que son datos a lo mejor muy complejos, que probablemente en Excel te lleve más tiempo hacer por las fórmulas y todo eso, y te pueden apoyar. Y sería interesante ya en la función poder hacer un video respecto a estos dos programas. Lo voy a anotar ahí en la agenda. Y la sexta fase, pues conclusiones.
Se procederá a redactar un informe consensuado con el grupo coordinador de cada centro. En él se intentarán adelantar las líneas de mejora de la escuela para aumentar la participación y el aprendizaje de los alumnos de diversidad, así como para disminuir las circunstancias que favorecen la segregación de estos alumnos. Es importante entonces que en esta fase de conclusión, pues empezar nosotros a ya ir trazando las líneas de acción hacia estos niños de alumnos con diversidad. ¿Mediante qué? Asambleas, notas informativas, publicaciones periódicas del centro, actos específicos relacionados con la inclusión. Entonces, todas estas fases también es importante tomarlas en cuenta al momento como director de llegar a una institución que no es nada inclusiva, que tiene gran diversidad, que tiene muchos problemas a lo mejor de este tipo, para poder incluir a estos alumnos y convertirse en una escuela inclusiva.